Pero García, por favor, eso que pasó con las reuniones allá de los aviones Mirage, lo que declaró Siracusa, Zanatti. Mira, Aldo. Cuando se repiten medias verdades, lo único que estás haciendo es practicar el típico fascismo de Goebbels. No, yo lo viví, es que yo estaba ahí, yo vi todos los problemas de los aviones, eso lo vivimos todos. O sea, yo tengo 51 años, yo he vivido eso. Yo tengo 59, yo también lo viví. Yo te puedo desafiar a ti a que esas reuniones de los Mirage que tú dices, ¿qué reuniones eran? Eran justamente para que se renegociase la devolución de los Mirage que Belaúnde. ¿Y ese encuentro con Abderrahmane el Nasir en el Cairo, qué pasó? ¿Y qué? El encuentro con un traficante de armas que estaba hablando Alan García en el Cairo. Mira, hay fotos incluso. Esa persona se apareció en una, él era natural de Egipto, en una visita que hizo Alan García a Egipto, y se tomó una foto con Alan García sin haber tenido ninguna conversación que no fuera absolutamente trivial, y de allí salieron en que había múltiples conversaciones. Pero tú no me negarás una cosa: el gobierno de Belaúnde, faltando un mes para que saliese, compró 24 Mirage y dejó que eso lo pagara el siguiente gobierno. Y Alan García hizo de su campaña la posición de... Pero fue un grave error, ¿no? Porque después vino al margen de si hubo corrupción o no, Mauricio. Después Ecuador nos encontró con los pantalones abajo, no teníamos aviones. Bueno, pues, pero la decisión de la campaña electoral era devolver esos Mirage porque el dinero peruano se tenía que destinar para otro tipo de fines sociales. Y lo que se hizo fue devolver eso. Y Carlos Malpica, comunista como él, inventó todo un esquema de que ahí había habido corrupción. Cateriano también, ¿no? Cateriano y Malpica son dos libros bastante ilustrados, ¿no? Por favor, ya ahora Cateriano también es tu fuente de información. No, Cateriano tiene un libro muy bueno también que escribe estas cosas. Bueno, Mauricio, tú tienes que defender a tu partido, ¿qué voy a decir? Pero para mí fue evidente que hubo corrupción ahí. O sea, se la llevaron fácil, es otra cosa. No hubo ninguna prueba. Porque no hubo ningún ánimo investigatorio del Poder Judicial. Y el problema es que también Estados Unidos no abrieron las cuentas de afuera, no dejaron abrir la cuenta en Texas. Aldo, la otra cuenta que había en Luxemburgo tampoco la abrieron. ¿Sabes qué, Aldo? Tu antiaprismo es demasiado... Yo no soy antiaprista, estoy hablando de hechos que dan. Y después, oye, García, ¿de dónde sacó para el departamento de París? Repitiendo palabras que no tienen ningún tipo de sustento. ¿Cómo puedes decir que no hubo ánimo de persecución política y judicial? No, claro que la hubo aparte, pero que había habido, que se merecía investigar, sí. Claro que se merecía investigar. Ánimo persecutorio sí ha habido, por ejemplo, y te lo reconozco, con este gobierno, que creó una megacomisión. No, un momentito. Eso sí es ánimo persecutorio. Ya, hubo. Pero con Fujimori no hubo ánimo persecutorio contra... Oye, si hasta sacaron esa grabación que del Castillo Dahmer se metió en un lío bien gordo, porque el Castillo estaba conversando que Manuel Dahmer, ahora el que vendió el balón a los 12 soles, ese pata estaba ayudándolos. Ese es otro tema, porque eso fue para la acusación constitucional. Al final, Alan fue acusado constitucionalmente. Y ¿Dahmer los ayudó o no? Manuel Dahmer, que ahora candidatea con la izquierda, los ayudó o no. Pero tú al final, o sea, te escuchas tú solo, no dejas que uno responda. A ver, habla. Ya pues, tranquilo. Tú tranquilo. ¿Ya? No, yo tranquilo, porque no me dejan de hablar. Yo tengo que estar levantando la voz porque no me dejan de articular una sola frase. Ya, a ver, articula todas tus frases. Lo de Dahmer fue para el tema de la votación de la acusación constitucional. Al final la acusación constitucional se hizo contra Alan García. Alan García fue acusado constitucionalmente y el Poder Judicial lo absolvió. El señor Fujimori hizo un golpe de Estado después de esa absolución, cambió a toda la Corte Suprema y reabrió el caso. Y no me vas a decir que no hubo ánimo de persecución. Hazme el favor, pues, ¿Ya puedo hablar? Aldo. ¿Aló? O sea, no, todavía. ¿Puedo hablar? Sí. Todavía, porque no he terminado. Entonces tú no puedes decir que no hubo ánimo persecutorio. Al único que persiguieron, y con el ánimo de, incluso utilizaron a Fernando Olivera, a Pedro Cateriano, que eran todos ahí comparsas en el CCD, viajaron por todo el mundo, trataron de abrir cuentas. Ninguna cuenta le abrieron. Ningún caso de corrupción pudieron articulárselo. Esa es la realidad. Ya, Alan era la Madre Teresa. Okay, no era la Madre Teresa, la Madre Teresa. Favor, pues ya comenzaste. ¿Ves? No, te digo. Ese es tu antiaprismo. No, es antiaprismo. Decir de que estamos de día no es, estamos de noche es un hecho. Ese es tu antiaprismo. El Tribunal de Garantías Constitucionales de aquel entonces y la Corte Suprema se echaron con el tema, ni lo quisieron tocar, lo taparon a García en todo. Pero por favor. Pero si yo lo he vivido, pues a mí no me lo vas a contar. Yo lo he visto. Yo lo he visto, pues. Era rochoso cómo no quisieron procesarlo. Porque lo que estás repitiendo son simplemente titulares de periódicos. No. Sí, digamos que el Tribunal Constitucional, como tú dices, Garantías constitucionales se llaman ese.
Muy bien, pero después hubo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Sí. Y destituyeron a ese tribunal, ¿no es cierto? Sí. Y después reabrieron el juicio con otros jueces, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿cómo dice que porque no al Fujimorismo no le interesó perseguir a García porque ya lo tenía entre París y Colombia. No le interesó. No le interesó. Si hubieran puesto un fiscal, lo hubieran estado, pero el Fujimorismo no le interesó, ya lo tenía fuera del Perú, ya no era un problema para ellos. Oye, qué fácil es para ti decir eso, que tú vivías cómodamente durante el Fujimorismo aquí en el Perú y mientras Alan García estaba exiliado. O sea, qué fácil. Yo también estaba exiliado por García, me tuve que ir a vivir a España porque no se podía vivir en el Perú por todo lo que hizo García. Sí, por la hiperinflación y los bombazos y el agua con caca en la ducha. O sea, me tuve que ir a vivir a otro país, no creas. Bueno, no era que me gustó mucho. Sí, pero eso no ocurría solo por García. Como que no, el manejo económico de quién fue. García deshizo la economía. O sea, Belaúnde los militares y Belaúnde la dejaron mal. Pero lo que hizo García con la hiperinflación y cómo manejó la economía fue desastroso con ese Saberbeín y ese otro Vázquez Bazán y el mismo Alba Castro. Y hicieron la economía, la hicieron polvo. Sigue vomitando todo lo que estás vomitando. No, es que lo viví. Ya te pones insolente. Yo no te he dicho que vomitas ni otra cosa. No, sí, mira, ve, esto está comenzando mal porque tú desde el primer minuto y sin que me llames, porque yo soy el que he tenido que llamar, no te hemos acusado de nada. No, ya está muy bien. Hemos escuchado tu versión ahorita y puedes volver a repetirla. Tú dices que no has dicho eso. Eso decían en el papel. ¿Qué quieres que haga? Ya has comenzado con el ánimo de agredir. No he comenzado con el ánimo de agredir. Oye, ¿qué momento he querido agredir? Te he pasado hasta la mano. He dicho que tú eres un tipo honrado y que te hemos dado la voz. Un tipo honrado, pero estúpido. No, yo no te... A ver, ¿he dicho estúpido alguna vez? Pero, por favor, no necesita pronunciar la palabra para decir que una persona dice una estupidez. Estúpido. ¿No es cierto? Pero qué culpa tengo, coño, de que esto haya salido en el periódico. Pero que eso salió en el periódico, ¿no lo has leído? Sí lo he leído, está bueno ya. ¿Y en el periódico está esa frase? Está la frase, más se robó el gobierno de Belaúnde Terry. Ya, ¿y qué cosa dice ahí? ¿Qué colijo de esa frase? De repente el estúpido soy yo y no sé leer, pero ahí dice, más se robó el gobierno de Belaúnde Terry. Sí puede, pero no se refiere a que se robó más que en el gobierno aprista o en cualquier otro gobierno. Lo que estoy diciendo simplemente, dentro de un contexto en que el resto de la frase no se pone, lo que estoy diciendo es que durante decenas de años en el Perú ha habido la corrupción como un problema endémico. Pero ustedes solamente ven la corrupción en el gobierno aprista. No, también el belaundista, porque como sonaba los dos... Yo no digo que el gobierno Belaúnde ha sido la madre Teresa. Yo me acuerdo de Ugarte, me acuerdo del Pantaro y Pachitea, me acuerdo de mil casos, ¿sabes? Villacoca. Sí. Está bien, pero ¿sabes qué? Tu falta de visión histórica es lo que te está llevando a esa distorsión. Porque lo que ocurrió en la democracia peruana entre el 80 y el 90 fue que recibieron un país en donde Sendero Luminoso estaba incubado en el gobierno militar, la deuda externa estaba incubada en el gobierno militar y la crisis económica incubada en el gobierno militar. ¿Tú crees que yo he disculpado a Velasco? Yo debo ser la persona que más ha escrito contra Velasco en este país. Velasco hizo puré al país, fue peor que Chávez. Está bien, pero según tú, la culpa no la tiene Velasco ni el gobierno militar, la culpa la tiene el gobierno de Alan García, que fue el único. Bueno, los aviones y esas cosas no los compró Velasco, ya estaba muerto hacía rato, pero los aviones los compró Belaúnde. No, bueno, la reventa esta tan rara que hubo. Los aviones los compró. El tren eléctrico. ¿Por qué habló Siragusa y Zanatti? ¿Por qué declararon ellos? Ya, ¿y por qué no? ¿Y no te acuerdas que Zanatti salió a decir que Montesinos lo obligó a declarar eso? Esa parte no te acuerdas. Echaban la culpa a Montesinos de todo. Después les ayudaba a limpiar de todo. O sea, ¿por qué Zanatti salió y después dijo que no? Bien raro todo. O sea, no, bien raro. Bueno, Mauricio, ya, igual, hemos escuchado tu posición, ya nos hemos pasado hace rato la pausa, me van a cortar, ya hemos escuchado tu posición, está bien. Es un eufemismo de tu parte decir que has escuchado mi posición porque no has escuchado nada. En realidad no me has convencido, es otra cosa, pero que te he escuchado sí. No, Mauricio, que te he escuchado, yo soy tu amigo, yo tengo la mejor consideración de ti y te he escuchado, pero no me has convencido, o sea, yo tengo mi derecho a no creer. Sigues interrumpiéndome, o sea, no he podido articular una sola frase seguida, desde el comienzo hasta el final, porque te la has pasado interrumpiéndome, lanzando una serie de dicterios sin ninguna prueba, que demuestra que estás completamente sesgado. Y que además incluso dice que no tienen la culpa de que en el periódico yo haya dicho una frase que no está ni siquiera publicada en el periódico. O sea, lo que yo quiero es rechazar rotundamente que me consideren a mí tan idiota como para haber dicho una frase como esa. Y que tú además hagas todo un escándalo con este tema en tu programa. Ya van 2 minutos que te doy, mira, y no te he interrumpido, ¿eh? Sí. No, pero, ¿y qué? O sea, eso tengo que para que no te quejes de que te interrumpo, sí, habla. ¿Tengo que agradecerte por eso o tengo un derecho de poder decir mi punto de vista? Ambas cosas, si dices gracias, queda bonito. 2 minutos que te doy, mira, y no te he interrumpido, ¿eh? Sí, sí. No, que no te quejes de que te interrumpo, sí, habla. Tengo que agradecerte por eso o tengo un derecho de poder decir mi punto de vista. Ambas cosas, si dices gracias, queda bonito.
Ah, bueno, te voy a decir gracias, está bien. Pero cuando tú me atacas, yo te respondo. Yo no te he atacado a ti, porque, oye, tú tienes una cosa... En ningún momento te he atacado, te he dicho Mulder es tal por cual. He dicho que Mulder compró los aviones, he dicho que Mulder hizo... Yo nunca he dicho la palabra Mulder, o sea, más que para interrumpir... No, señor, sí me has atacado. No te he atacado, oye, estás muy susceptible hoy día que has desayunado. Yo no te he atacado, yo en ningún momento te he atacado. Claro que me has atacado, si me estás atribuyendo esta frase. Oye, esto ya parece una pelea de enamorados. Ya, ok, ya ha quedado, ya te dimos el minuto. A ver, me dicen algo. ¿Qué pasó? Perdón. Espérate, ¿quieren? Ya, ok, bueno, ya me piden la pausa, estoy en 35. Muchas gracias, Mauricio, por tu llamada. Un abrazo. Listo. Bueno, ya regresamos con Radio Capital, de Opinión Importa.